La salsa ya se había cuajado, una piel gris translúcida tensándose sobre la salsera de porcelana. Mi madre estaba sentada en la cabecera de la mesa, la espalda recta como una línea rígida contra la silla de caoba que yo había pagado hace 3 años. A su lado, Julián desgarraba un trozo de pan de masa madre, la corteza crujía como hueso entre sus dientes. No me miraba. No me había mirado desde que llegué. El mercado está en su punto máximo, dijo Julián, tragando un bocado seco. Hemos pasado el último mes revisando los números con los planificadores patrimoniales. Es hora de consolidar. Apoyé las manos sobre el mantel. El encaje era una reliquia familiar, intrincado y amarillento, con un leve olor a lavanda y sótanos húmedos. ¿Consolidar exactamente qué? La copa de mi madre golpeó la mesa. El vino tinto se agitó, una mancha oscura floreciendo sobre el encaje como un moretón reciente. Las propiedades, Elena. La casa del lago, la cabaña en el valle y los apartamentos del centro. Todo. Decidimos venderlo todo y dividir las ganancias entre nosotros 3. Hizo un gesto con su mano llena de anillos hacia sí misma, Julián y su esposa Sara, que estaba sentada en un rincón de la habitación, aferrada a su gin tonic como si fuera un escudo. ¿Nosotros 3? Repetí. Mi voz sonó débil en el comedor cavernoso. No sabía que me habían eliminado del registro familiar. Elegiste tu camino, replicó Julián, secándose la grasa de la barbilla con el dorso de la mano. Te fuiste hace 5 años. Te mudaste a la ciudad, empezaste esa empresa y dejaste de venir a las cenas de los domingos. Dejaste claro dónde están tus lealtades. ¿Por qué deberías beneficiarte del sudor y la sangre que mamá y papá pusieron en estas tierras? Me mudé por trabajo, Julián, y he pagado los impuestos de la cabaña del valle durante los últimos 4 años. Mi madre suspiró, un sonido como aire escapando de un pulmón perforado. El dinero no es presencia, Elena. No estás aquí cuando revientan las tuberías. No estás aquí en los cumpleaños. Te has convertido en una extraña que ocasionalmente envía un cheque para aliviar su conciencia. Ya presentamos la solicitud para disolver los bienes. No recibirás nada. El aire en la habitación se sentía denso, presurizado. Los miré a los 3, la mirada fría y calculadora de mi madre, el resentimiento hirviendo de Julián, la complicidad silenciosa de Sara. Habían ensayado esto. No era una discusión. Era un veredicto. Ya veo, dije. Me levanté. Las patas de la silla chirriaron contra el suelo de madera. ¿Esa es la última palabra? Es la única, respondió Julián, clavando el tenedor en una papa asada. Y ni se te ocurra llamar al viejo abogado de la familia. Contratamos a alguien que entiende el legado. No discutí. No lloré. El dolor estaba ahí, una astilla fría clavada en lo profundo del pecho, pero mantuve el rostro liso como piedra pulida. Salí del comedor, atravesé el vestíbulo lleno de retratos de antepasados que probablemente habrían odiado esto, y me adentré en la noche húmeda. Iba a mitad de camino hacia el coche cuando el teléfono vibró en mi bolsillo. Una vibración que se sentía como una advertencia. Lo saqué. Elena, la voz de Arturo Eriscu sonó áspera, la de un hombre que pasa demasiado tiempo en oficinas revestidas de caoba. Perdón por llamar tan tarde, pero acabo de recibir una notificación del portal judicial. El nuevo abogado de tu hermano acaba de presentar una petición. ¿Una petición de qué, Arturo? Para la partición por venta de todos los activos bajo el fideicomiso de la familia Van. Pero no solo incluyeron las propiedades heredadas, también añadieron una lista de tus bienes personales. El edificio de oficinas que compraste en la ciudad, tu condominio y el portafolio de inversiones que empezaste en tus 20. Me detuve al borde del camino de grava. La luna era un ojo pálido y ciego entre las ramas del roble. ¿Con qué fundamento? Alegan que tus activos se financiaron con dinero familiar y, por lo tanto, forman parte del patrimonio común. Están intentando apoderarse de todo tu patrimonio, Elena. No solo te están excluyendo de la herencia, quieren despojarte de todo lo que construiste. Miré hacia la casa. La luz amarilla que salía del comedor parecía oro. Dentro, seguramente brindaban por su futuro. Un futuro financiado con mi ruina. ¿Cuánto tiempo tenemos? Solicitaron una medida cautelar urgente para congelar tus cuentas. Si no actuamos, el lunes podrías quedar sin acceso a tu propio dinero. Que presenten lo que quieran, dije en voz baja. Arturo, ¿todavía tenemos las escrituras originales de la reestructuración de 2018? Por supuesto. Pero están jugando sucio. Dicen que tu madre firmó esos documentos bajo presión. Perfecto. Que mientan.
La caída será más dura. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de luz azul y cafeína. Me senté en mi oficina, con el horizonte de la ciudad dibujando un ritmo irregular de neón tras la ventana. Mi familia veía a una hija que se fue. A una chica que jugaba con números mientras ellos se aferraban a la tierra real. Lo que no veían era a la arquitecta. Cuando nuestro padre murió, la herencia era un caos de deudas y estructuras en ruinas. Julián estaba demasiado ocupado jugando a príncipe local como para leer la letra pequeña. Mi madre, demasiado ocupada llorando el estatus que temía perder. Yo fui quien desenredó los nudos. Yo moví los activos a una red de sociedades para protegerlos de los acreedores que Julián había atraído con su cervecería fallida. Abrí el archivo llamado Proyecto Horizonte. No era un arma. Era un escudo que había construido años atrás, esperando no tener que usarlo jamás. El teléfono sonó a las 6 de la mañana del domingo. El sol empezaba a sangrar sobre el horizonte, tiñendo las nubes grises de un naranja violento. «Hola, Julián». Silencio. Luego, respiración pesada. «¿Qué hiciste?», susurró, temblando. «Elena, ¿qué demonios hiciste?». «No estoy segura de a qué te refieres», respondí, recostándome en la silla. «Solo soy una extraña que envía cheques. ¿Recuerdas? El banco. Fui esta mañana. Me dijeron que la casa del lago y los apartamentos del centro ya no están en el fideicomiso. Que fueron vendidos hace 6 meses. No vendidos, Julián. Transferidos. Ejecuté la cláusula de recompra del acuerdo de 2018. Como el fideicomiso no mantuvo el pago de los impuestos, que yo cubría de mi bolsillo, la propiedad revirtió al financiador principal. ¿A ti? A mí. No puedes hacer eso. Es tierra familiar. Era tierra familiar, lo corregí. Ahora es un activo corporativo. Y como presentaste esos documentos el viernes diciendo que mis bienes forman parte del fideicomiso, acabas de crearte un pequeño problema legal. ¿De qué hablas? Su voz ya era puro pánico. De fondo, la de mi madre, aguda. Al presentar esa petición, reconociste legalmente que mis activos y los del fideicomiso están vinculados. Pero el fideicomiso no solo posee tierras. Julián, continué, con la voz firme. El fideicomiso también carga la deuda. La hipoteca globo de $3 millones que sacaste contra la Cabaña del Valle para financiar tu expansión el año pasado. La misma en la que entraste en mora hace 3 semanas. ¿Cómo? Balbuceó. Yo compré esa deuda al banco, Julián. Ahora soy tu acreedora principal. Y como has pasado las últimas 48 horas intentando demostrar ante el tribunal que somos una sola entidad financiera, me has entregado, en bandeja, el derecho de compensar tus deudas contra tus participaciones restantes del patrimonio, que, según mis cálculos, ahora valen 0. Elena, por favor, tartamudeó. El sonido de su ego rompiéndose fue más tenue de lo que había imaginado. Mamá está hiperventilando. Tenemos mudanzas programadas para los apartamentos del centro la próxima semana. Ya aceptamos un adelanto por la venta. ¿Aceptaste un adelanto por una propiedad que no posees? Solté una risa corta y seca. Eso se llama fraude, Julián. Deberías llamar a tu nuevo abogado. Aunque sospecho que dejará de contestarte cuando entienda que no puedes pagarle. ¿Vas a dejarnos en la calle? La voz de mi madre irrumpió, aguda, quebrada. A tu propia madre, Elena. Me diste un asiento en una mesa donde no era bienvenida, respondí. Me pasaste la factura de tu amor y esperabas que la pagara toda la vida. Yo ya terminé de pagar. Somos familia, rugió Julián. La familia no presenta medidas cautelares para robarle los ahorros a su hermana, dije con frialdad. La familia no se sienta a una mesa y le dice a alguien que no vale nada mientras come comida que esa persona pagó. Colgué. El silencio que siguió fue denso, pero no se sentía vacío. Se sentía limpio. 2 horas después, Arturo envió los documentos finales. La medida cautelar había sido retirada. Su abogado entendió en minutos, al ver mi contraataque, que se estaban metiendo en una trituradora. No solo era dueña de las propiedades que intentaron vender, sino también del techo bajo el que vivían. Pasé la tarde en un pequeño parque cerca de mi oficina. El aire olía a césped recién cortado y a humo de autos. Una sinfonía urbana que siempre me había resultado más hogar que el valle. Observé a unos niños jugar a la mancha. Sus risas eran claras, simples. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Sara. Está bebiendo. Rompió el gabinete del pasillo. Elena, ¿qué se supone que hagamos? Miré la pantalla largo rato. La antigua Elena, la que quería ser amada,
la que necesitaba demostrar que era digna del apellido, habría respondido con una solución. Habría ofrecido un préstamo sin intereses. Habría suavizado los bordes ásperos de sus vidas. Escribí: llama a un agente inmobiliario. Pongo la casa en venta el lunes. Tienen 30 días. Eliminé la conversación y bloqueé el número. La oscuridad de la traición no reside en el acto en sí, sino en la claridad helada que llega después. En comprender que hay puentes que no deben reconstruirse, sino quemarse, para usar su luz y encontrar un camino mejor. Una semana más tarde, estaba en mi oficina. El espacio, de vidrio y acero, reflejaba a la mujer en la que me había convertido tras años de ser la otra. Arturo entró y dejó un sobregrueso sobre mi escritorio. Está hecho. Dejaron los apartamentos del centro. Julián está en un motel. Tu madre se fue con su hermana al norte. ¿Y la cabaña del valle? Embargo completo. Es tuya, sin cargas ni gravámenes. ¿Qué quieres hacer con ella? El mercado sigue alto. Pensé en la cabaña, en la luz del sol sobre el porche por la mañana, en el olor a pino que alguna vez llenó el aire, antes de ser ahogado por el resentimiento. Véndela, dije. Dona las ganancias al refugio juvenil del centro. Quiero todo eso fuera de mis cuentas. Fuera de mi vida. Arturo asintió. Eres muy eficiente, Elena. Soy honesta. No es lo mismo. Cuando se fue, giré la silla hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, una cuadrícula infinita de comienzos, rupturas y reconstrucciones. No era la villana de su historia, aunque sabía que así la contarían. Solo era la persona que dejó de sostener el cielo, para quienes no les importaba si ella quedaba aplastada debajo. El teléfono vibró una última vez. Una notificación del banco. Se había completado la liquidación final de la Casa del Lago. La cifra era enorme, suficiente para cambiar varias vidas. Pero no sentí codicia. Ni triunfo. Solo una paz extraña, hueca y limpia. Tomé la pluma y volví al trabajo. Había contratos que redactar, edificios que levantar, una vida que vivir donde la única persona a la que debía responder era la mujer reflejada en el cristal. Querían liquidar las propiedades. Al final, lo lograron. Pero también liquidaron lo único que realmente tenía valor, el puente, de regreso a mí. Firmé un nuevo acuerdo y entendí que, por primera vez en mi vida, el precio era el correcto. Miré la hora. Domingo por la tarde. Por primera vez en 5 años, no sentí el peso fantasma de una cena ausente, ni el vacío de una silla sin ocupar. Fui a la pequeña cocina de la oficina, me serví un vaso de agua y observé cómo las sombras se alargaban sobre la alfombra. El mundo no se acaba cuando te alejas de la sangre. Solo se vuelve más silencioso, más enfocado. Ya no era la hija del patrimonio Van. Era Elena. Y eso bastaba. Me quedé junto a la ventana hasta que el sol se ocultó, dejando la ciudad en un crepúsculo azul. Las luces de los autos parecían un río lento de oro, fluyendo hacia futuros que aún no imaginaba. Hay una libertad muy particular en las ruinas de una traición, la libertad de no tener nada que ocultar, nada que proteger y a nadie que complacer. Bebí un sorbo de agua. Fría, clara, sin sabor más que el suyo propio. Me senté, abrí un documento nuevo y escribí la primera línea de mi propia historia. Una en la que los fantasmas de aquella mesa por fin descansaban. El hambre había desaparecido. La deuda estaba saldada. Yo, por fin, era irrevocablemente libre.